Bien, entonces el método que vamos a ver el día de hoy se puede utilizar cuando nosotros tenemos una ecuación separable, que por lo general estas tienen una forma que es una forma similar a esta. Prácticamente lo que representa es que nosotros debemos de poder separar la función que nosotros tengamos en dos partes. Entonces tenemos que poner a todas las variables y, porque lo que vamos a hacer pues es simplemente utilizar una integral y ya. Porque si se fijan del lado izquierdo de la igualdad nosotros tenemos el diferencial de y entre el diferencial de x. Entonces, ese es el símbolo de la derivada. Pero en el cuatrimestre anterior vimos que en realidad no quiere decir que ese símbolo esté ahí nada más porque sí. O sea, en realidad es una división. Es una división de un diferencial y otro. Entonces, eso quiere decir que nosotros lo podemos separar. En realidad, o sea, si por ejemplo el diferencial de x está dividiendo ahí, debería poderlo pasar al otro lado multiplicando. Eh, ¿Alguien inició la grabación? Ahorita nada más estoy desde la tabla y desde aquí no puedo grabar. Ah, ok. No, ahora sí. Entonces, sí, ya escuché que ya empezó la grabación. Entonces digo, aquí lo que tienen que saber identificar es cuando una ecuación la podemos separar en esos dos. O sea, no necesariamente que ya esté en esa forma, sino que podamos separarlo, o sea, tomar la ecuación y dividirla en dos partes, una donde estén todas las variables de un tipo y la otra mitad donde estén todas las demás variables. Porque como el nombre lo dice, variables separables, lo que tenemos que hacer es separarlas, o sea, de un lado de la igualdad poner todas las que sean iguales junto a su diferencial y del otro lado todas las que sean iguales junto a su diferencial. Entonces, porque lo que nosotros tenemos aquí, este g de x, realmente lo que representa es, en ese espacio deben de estar todas las variables x y en el otro, en el h, deben de estar todas las variables y. Y lo que vamos a hacer es simplemente, donde esté el diferencial de y, ahí tenemos que pasar todas las letras y. Y del otro lado de la igualdad, pues vamos a dejar a todas las x. Entonces, ese diferencial de y sobre el diferencial de x, les digo que en realidad nosotros lo podríamos separar. Aunque sea el símbolo de la derivada, no quiere decir que ya está así tal cual fijo. O sea, porque les digo, en realidad es una división. Entonces, ese diferencial de x que está ahí, como está dividiendo, pues en realidad yo lo puedo pasar del otro lado, multiplicando. Y todo este de aquí, toda la función de y, como está multiplicando, en realidad este también puede pasar hacia el otro lado, dividiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente esa función de h que dice y, la pasamos hacia el otro lado dividiendo, que vendría siendo el diferencial de y entre la función h. Y del otro lado de la igualdad, pues tenemos a g de x, que multiplica el diferencial de x. Entonces, la razón de separarla de esa manera es porque cuando yo tengo un solo diferencial dentro de la función, si yo la quiero resolver, pues eso es simplemente una integral. Por ejemplo, si nosotros queremos eliminar un diferencial en una ecuación, pues lo que hacemos es la integral. Porque dijimos que, bueno, en el cuatrimestre anterior lo hablamos, de que el diferencial en realidad es una parte extremadamente pequeña de una variable. Y una integral lo que hace es sumar una cantidad infinita de valores. Entonces, si yo tengo una cantidad infinita de diferenciales y necesito convertirlo en una variable real, pues entonces simplemente utilizo la integral para unificar todas esas partes infinitas y crear la variable original, que es la que a mí me interesa. Porque recuerden, el diferencial es un concepto teórico. Por eso la ecuación diferencial no me sirve a mí, porque es una ecuación que trabaja con diferenciales y un diferencial no existe en la vida real. Entonces, pues, ¿para qué, para qué quiero yo una ecuación que realmente no existe? Entonces, por eso tenemos que utilizar las integrales para obtener nuevamente las variables que son las que a mí me interesan y las que sí puedo utilizar en la vida real. Entonces, vamos a ver ahí algunos ejemplos para que me vaya quedando un poco más claro.
Vamos a empezar con lo más simple que puede existir. Ese de ahí. Tengo el diferencial de y entre el diferencial de x igual a x por y. Entonces, en este caso, pues lo podemos considerar como una ecuación de variables separables, porque recuerden, lo que consiste este método es, puedes poner todas las letras que sean iguales de un mismo lado y todas las demás del otro lado. Si se puede, entonces utilizas este método, que digo, es el más simple de todos. Si no es posible separarlas, o sea, no es posible que queden de lados diferentes de la igualdad las diferentes variables, y entonces tenemos que recurrir al siguiente método, que ya lo vamos a ver en la siguiente semana. Es en este caso, pues, lo que tendría que hacer es igual que en el caso anterior, pues este diferencial de x, como está dividiendo, puede pasar multiplicando. Y como el diferencial del x va a estar del lado derecho, esta y no puede estar ahí, porque dijimos que solamente pueden estar variables iguales del mismo lado. Entonces esta y tendría que pasar forzosamente para el otro lado. Me quedaría entonces que tengo el diferencial de y como la y está multiplicando, pasaría dividiendo. Y del otro lado de la igualdad teníamos la x, y ese diferencial de x, como estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, ya una vez que todas las variables estén en el lado que les corresponde, el siguiente paso es resolvemos la integral de los dos lados. Entonces, aquí pues se tienen que acordar de las clases de integrales, porque si no, pues cómo le van a hacer en el siguiente paso. En el lado izquierdo de la igualdad tenemos diferencial de y sobre y. ¿Eso a qué es igual? ¿Cuál es la integral del diferencial de y sobre y? Mm, El logaritmo natural de y. Necesitan ponerse a estudiar, porque yo a partir del lunes voy a empezar a hacer preguntas para lo de los 10 puntos de participación. Y que tienen hasta el lunes para ponerse a repasar. Ahora, para resolver la integral, se supone que tenemos que agregar el más c. Pero como tengo una integral de cada lado, en realidad no es necesario agregarlo en ambos casos. Aunque lo agreguemos de uno de los dos lados, es más que suficiente. Entonces, por eso nomás le vamos a poner el igual, porque vamos a tomar en cuenta el más c de la otra integral. Y pues el otro, por lo menos, sí deben saber cuál es la integral de x. x al cuadrado sobre 2. El cuadrado sobre 2. Y de este lado sí tenemos que poner el más c. Entonces, ya una vez que tenemos esto, pues lo que observan es, ya desaparecieron los diferenciales, que eran los que yo no podría utilizar en la vida real. Ahora ya tengo puras variables que realmente puedo observar en la naturaleza. Y ya lo último, pues es que en realidad si ustedes lo dejan de esa manera, técnicamente ya está correcto. Pero lo que nosotros queremos es una ecuación en la que nosotros observemos cómo se está comportando la variable dependiente. En español necesitamos despejarla. Entonces, esa ya no puede estar ahí nada más como logaritmo natural. Entonces, ese logaritmo natural, ¿cómo lo paso hacia el otro lado? Obviamente lo paso como un exponencial. Entonces, lo que yo obtengo es que y es igual a e elevado a la x cuadrada sobre 2 más c. Entonces, ese vendría siendo el modelo matemático, suponiendo que la ecuación original, que es el diferencial de y sobre el diferencial de x, igual a x por y, suponiendo que esa es una ecuación que nosotros obtuvimos de una analogía, de algo que nosotros observamos en algún proceso. Cuando hago todo este procedimiento para resolver la ecuación diferencial, lo que yo obtengo al final, y ese es el modelo matemático, este viene siendo la ecuación que a mí me interesa y la que voy a utilizar para crear algún programa en una computadora. Entonces, ese vendría siendo el modelo matemático, es simplemente el resultado de la ecuación diferencial. Pero les digo así, en este caso lo que tienen que hacer es verificar eso. ¿Es posible utilizar variables separables o no? Aquí esto es lo que le hace complicada también esta materia. Y es que a veces no es tan obvio si realmente es variables separables o no, porque tienes que utilizar álgebra. Entonces, aquí ya vimos que es necesario utilizar cálculo integral. En algunos casos también vamos a ver que se mete de repente el cálculo diferencial,
sobre todo en la parte de la creación de la ecuación. Y aparte también estamos viendo algunos temas de álgebra con respecto a los despejes, a la factorización. Entonces necesitan ponerse a estudiar todo lo que han visto en sus clases de matemáticas. Profe, ¿Ok? comenta el compañero Axel que si de favor lo puede aceptar a la llamada, que tiene rato queriendo entrar, pero no le permite. Es que no me ha llegado ninguna notificación de que alguien quiere entrar. Dile que salga y que vuelva a intentarlo para que me aparezca la notificación. Ok. Profe, Pero, en la parte esta de después de resolver las integrales, ¿por qué en la derecha se deja el más c y en la izquierda no? porque las dos C en realidad son una misma. Entonces no es necesario ponerla de los dos lados. Aunque la pongas en uno, es más que suficiente. Entonces, en realidad la más C también lo pudimos haber puesto en el logaritmo natural de Y en lugar de la derecha. Pero acuérdense que nosotros lo que queremos es despejar la Y. Entonces, por eso a ese no le agregamos el más C. De preferencia del otro lado. Porque lo que va a pasar es que me apareció la notificación de internet. Porque lo que pasa es que, o sea, si tú le pones el más C de los dos lados, por ejemplo, si yo tuviera X más C y del otro lado tuviera Y más C, pues, ¿qué hago con esos dos C? Pues se pueden cancelar, ¿no? Ah, no. No, porque no No, son la misma quedan C. una C nada más. Ajá. O sea, por eso le puse C1 y C2, porque en realidad nadie me garantiza que son la misma C. Entonces, técnicamente, si estás sumando, pasaría restando. Pero yo no sé cuánto vale cada C. Entonces, prácticamente todo esto lo puedo juntar como si fuera una sola C grandota. Entonces, por eso en realidad es irrelevante. O sea, con que pongan una C de cualquiera de los dos lados, es correcto. Porque la C representa un número que no tengo idea de cuál es. Entonces, en realidad, de que si lo pongo como positivo o negativo, pues tampoco tiene mucho sentido. Porque, pues, digo, hasta que no sepa de qué número se trata, pues bueno, no hay mucho que le Profe, ¿y pueda no hay hacer. algún método para saber cuánto vale C? Sí, igual que en las integrales. De hecho, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Porque, pues, esto viene siendo la solución general, donde ponemos ahí una C porque pues no sabemos exactamente qué número debería estar ahí. La solución particular es cuando ya encuentras la C, porque ahora sí, o sea, ya no es un modelo cualquiera, o sea, estamos buscando específicamente el modelo que a mí me interesa y el modelo específico es ya no poner esa C ahí, poner el valor que realmente le corresponde. Pero bueno, eso, digo, eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque también algo que vamos a ver cuando veamos otros métodos es que en realidad los modelos matemáticos, digo, las ecuaciones diferenciales tienen soluciones infinitas, que es lo mismo que sucede con las integrales por culpa de esa C. Porque, o sea, esa C puede ser cualquier número. O sea, tú le puedes poner cualquier número de menos infinito a infinito y va a seguir siendo correcto. Por lo tanto, pues por eso decimos que en realidad una ecuación diferencial tiene soluciones infinitas. Y esa es la que le llamamos solución general. Porque, pues bueno, de todas las posibilidades, ¿cuál es la correcta? Pues quién sabe. Ya después tenemos que hacer otro procedimiento para ver, ok, de todos los posibles resultados, cuál es el correcto, cuál es el que a mí me interesa. Vamos a Ok. ver aquí, vamos a ver aquí otro ejemplo. En ese de ahí podríamos utilizar variables separables. Mm, bueno, no sé si forzosamente se tiene que poner debajo, o sea, que tenga que pasar dividiendo la y, pero... No, no creo que no. no, No, porque se no. pasaría restando y creo que no se puede. Sí, exactamente. O sea, no siempre se puede usar el método porque la condición es, debes de poner, dividir la ecuación en dos partes. Del lado izquierdo debe estar un mismo tipo de variable y del otro lado la otro tipo de variable, pero aquí no se puede. Por eso no hay ninguna forma en la que podamos hacer el despeje. Les digo, para que ustedes sepan si se puede usar el método o no, necesitan saber despejar bien. Entonces, por eso, en este caso, pues este método no sirve. Ahí existe otro método que es el de
las ecuaciones diferenciales lineales, pero ese es más avanzado y eso lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Pero para este caso, esta no se puede. Al menos con este método no es posible, porque no hay ninguna forma de separar las variables. ¿Sí? Y esa de ahí, ¿se puede o no? Sí, es así. Sí, eso sí. Sí, porque en este caso, al menos así como está, pues no hay una forma, pero lo que sí podemos hacer es, podemos factorizar la ecuación, porque ese x más xy tienen un factor común. Como los dos tienen la x, pues esa ecuación la podríamos convertir en... La podríamos separar como x por 1 más y. Pero en este caso a veces va a ser necesario factorizar. Bueno, de hecho en la mayoría de los casos va a ser necesario factorizar. Entonces, pónganse esto ya también. Entonces, una vez que ya hacemos esa factorización, pues ahora sí, tenemos dos funciones que se multiplican. Entonces, realmente así es como sabemos que es posible utilizar variables separables, porque en realidad la función viene siendo dos funciones pequeñas multiplicándose entre sí. En este caso, la primera función sería nada más la pura x, y la segunda función sería 1 más y. Entonces, ya una vez que lo tengo de esa manera, ahora sí, ¿cuál es el que tendría que pasar hacia el lado izquierdo? ¿El x o el 1 más y? No más bien. ¿Sí? Ya una vez que lo tengo de esta manera, pues ahora sí, como ya cada lado de la ecuación tiene diferentes variables, pues ya lo único que resta es resolver las integrales. Entonces, ¿cuál es la integral del diferencial de y sobre 1 más y? No, sería técnicamente lo mismo que el anterior. Sería el logaritmo natural de 1 más y. Si esto hubiera estado al cuadrado, bueno, ahí ya, esa ya es otra historia. Ahí ya sería un método más complicado, pero bueno, tienen que ponerse a repasar integrales para que entiendan por qué es eso. Y del otro lado, pues volvemos a tener la misma integral del caso anterior, la integral de x. Entonces, simplemente x cuadrada sobre 2 más c. Y ya por último despejamos. Y me quedaría que 1 más y es igual a x cuadrada sobre 2 más c. Y la diferencia con el caso anterior es que tenemos ahí un 1. Entonces, ¿cómo lo paso hacia el otro lado? Sería restando toda la función esta, ¿no? De exponente. Simplemente pasaría restando del otro lado. Y entonces ese vendría siendo el resultado de la ecuación diferencial. Si se fijan, este es el método más sencillo porque técnicamente es simplemente una integral. O sea, prácticamente esto es como volver a repetir lo que vieron en cuarto cuatrimestre. Digo, por eso si no se acuerdan de eso, pues aquí se van a acordar. El problema es que este es el método más sencillo de todos. Profe, Pues, ¿el más C se va al exponente? sí, y porque todo esto de aquí, cuando el logaritmo pasa hacia el otro lado, todo se convierte en exponente. Todo lo que esté del otro lado de la igualdad, cuando paso el logaritmo, todo completo tiene que pasar al exponente. Aunque haya multiplicación y división. Sí, todo, no importa lo que esté ahí. Por ejemplo, si hubiéramos tenido algo como logaritmo natural,
Vamos a poner algo como eso. O sea, independientemente de que estén multiplicando todo, digo, prácticamente todo lo que esté de este lado de la igualdad se tiene que convertir en exponente, sin importar lo que aparezca ahí. Todo debe ser exponente. Lo que sí es que a veces por las leyes de los exponentes se pueden hacer algunas modificaciones. Porque de hecho ese más c, si no lo quieren tener el exponente, hay otra forma de mover. ¿No se acuerdan cómo? ¿Dónde más podría poner esa c? Moverlo hacia otro lado. Si no la quieren ahí en el exponente. ¿Va afuera no? No, esa se pasaría multiplicando. Y si no saben por qué, entonces sí andan muy perdidos en matemáticas. Y revisen las leyes de los exponentes. Si tenemos una suma en el exponente, lo podemos separar en dos. Por ejemplo, si yo tuviera e elevado a la x por y, las leyes de los exponentes, es suma. X más y. Esto es lo mismo que e a la x por e a la y. Entonces, si yo tengo ahí una suma, la puedo separar en dos exponentes que se multiplican. Entonces, si yo tengo e elevado a la x cuadrada sobre 2 más c, pues lo que yo puedo hacer es agregar un nuevo Euler para la c, y ya con eso elimino la multiplicación. ¿Y cuánto es el Euler elevado a la c? Pues quién sabe, porque como no sé cuánto vale la c, pues sucede lo mismo que en el caso anterior de tengo c más c, pues simplemente se convierte en una sola c, porque pues no tengo idea de qué estoy sumando realmente. Pero yo estoy elevando Euler a un número que no tengo idea de cuál es. Entonces técnicamente todo esto pasaría a convertirse en una sola c, porque pues no tengo idea de cuánto vale. Entonces, esa sería otra forma de hacerlo. Pero, pues bueno, ahí depende del tipo de modelo que estés haciendo, a ver si conviene o no. Pero, bueno, esa sería otra forma de representar la misma ecuación, utilizando álgebra. Y, bueno, de hecho casi siempre se hace, poner la c como multiplicación. Entonces, pues de hecho se lo van a notar que casi siempre sucede. O sea, en el 99% de los casos va a aparecer Euler dentro de las ecuaciones diferenciales. Y dentro de ese Euler siempre va a haber un más c en el exponente. Entonces ya desde ahí ustedes ya saben que ese más c va a pasar multiplicando al inicio por las leyes de los exponentes. Y cuando vean los ejemplos que vamos a estar haciendo, es muy común que aparezca eso. Entonces ya váyanselo grabando desde ahorita, que ese más c tiene que pasar multiplicando antes del Euler. Y ahorita van a ver en el siguiente ejemplo que otra vez va a aparecer. Y de hecho en otros métodos de resolución de ecuaciones diferenciales también aparece el Euler. Y ese Euler aparece en casi todos los casos de ecuaciones diferenciales. Entonces por algo es un número muy importante dentro de las matemáticas. Entonces bueno, ese método en realidad pues está bastante sencillo, al menos en comparación con los otros métodos. Ya mañana van a tener ahí oportunidad de practicar. Pero ahora lo que quiero que veamos es con respecto a lo que les encargué de tarea, que fue que leyeran un documento relacionado con los modelos matemáticos. Pues prácticamente ya, como vieron ahí en el documento y como ya se los había comentado en el primer día de clases, pues un modelo matemático no es más que una representación a través de ecuaciones de un fenómeno de la vida real. Entonces simplemente lo que hacemos es ver qué es lo que está sucediendo frente a nosotros y tratar de representarlo con matemáticas, porque de hecho hasta la fecha pues no hemos encontrado algún proceso que no se pueda representar matemáticamente. Todos de una forma u otra podemos representarlo a través de ecuaciones. Pueden ser ecuaciones sencillas, pero o pueden ser algunas mucho más complejas, pero a fin de cuentas siempre podemos representar todo de manera numérica. Y eso es una ventaja para nosotros porque, por una parte, nos sirve para crear simulaciones, o sea, nos permite para adelantarnos a cualquier falla que podría llegar a suceder. Pero esa parte, pues ahora sí que depende mucho de lo que ustedes planteen para su futuro profesional. Porque obviamente, o sea, si ustedes dicen, no es que yo quiero ser ingeniero, pero yo quiero estar en la industria, quiero dedicarme más como al mantenimiento,
Pues bueno, entonces ahí sí, o sea, nunca vas a necesitar una ecuación diferencial para reparar un motor, pero la historia es muy diferente para el que diseñó ese motor. Tú nomás lo usas, tú eres usuario, pero tú no lo creas. Entonces, obviamente, la persona que creó eso sí tuvo que meterse un poco con matemáticas para verificar el funcionamiento de ese producto que están diseñando. Entonces, el cuatrimestre pasado ya vimos un ejemplo de modelo matemático y ahorita pues vamos a ver bastantes durante el cuatrimestre y el que sigue también. Entonces, el primero que vimos ahí fue el del crecimiento de la población. Entonces, ahorita lo vamos a volver a repetir por si ya se les olvidó, porque ese ejemplo siempre se utiliza para enseñar lo que es el modelo matemático, porque es de los más simples que existen. O sea, es uno de los modelos más básicos que existen. Y la ventaja que tiene es que es útil. A pesar de la simplicidad que tiene, es un modelo que tiene su utilidad en la actualidad. Y de hecho por ahí les voy a encargar ahí unos modelos matemáticos que también se utilizan mucho en epidemiología, algo relacionado con todo lo que estamos viviendo actualmente. Eh, vamos, a, vamos a repetir ese modelo matemático del crecimiento de la población, por si ya se les olvidó. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo, recuerden, la idea de un modelo matemático es tratar de analizar lo que está pasando y lo más importante, crear una predicción de lo que va a suceder después. Entonces, este es un modelo bastante importante porque lo que nosotros estamos haciendo es tratar de identificar cómo va a crecer la población y eso obviamente pues es una información muy valiosa porque me permite a mí estar que, sobre todo, obviamente los políticos, o todos los que tienen cargos en ese tipo, por algo se dice que, o sea, deberían de tener algún cierto conocimiento de estadística, más que nada porque las políticas públicas deben de ir orientadas a adelantarnos a este tipo de situaciones. Es decir, necesito saber qué tanto va a crecer la población para saber cuál va a ser la necesidad de empleos, cuál va a ser la necesidad de alimentos, qué vamos a hacer con los recursos no renovables, cómo van a crecer las ciudades, o bueno, o sea, hay bastantes cosas que para poder yo tomar alguna decisión necesito saber cómo va a crecer la población. Entonces, esa es la razón por la que este modelo fue uno de los primeros intentos, precisamente por utilizar ecuaciones diferenciales, porque lo que nosotros queremos es necesariamente resolver esa pregunta. ¿Cómo puedo saber cuántas personas va a haber en el mundo, cuántas personas va a haber en cierta región de aquí a 10 años? Para saber si realmente nosotros estamos preparados, tenemos la infraestructura. Porque para empezar, o sea, si estamos fabricando casas y resulta que el ritmo a las que las fabricamos es mucho menor al ritmo al que crece la población, pues ¿dónde van a vivir? Y lo mismo, o sea, si estamos, por ejemplo, una estadística muy común es lo de la creación de empleos. Entonces, si vemos que la cantidad de empleos es menor que el crecimiento de la población, pues entonces ahí va a haber un problema, porque ¿de qué van a trabajar todas esas personas? Entonces, esa es la idea, recuerden. Pues prácticamente el trabajo de un ingeniero es resolver problemas. O sea, para eso se nos paga. Entonces, las matemáticas han demostrado ser muy útiles para resolver problemas. Pues, en este caso, pues bueno, a lo mejor no es exactamente un problema de ingeniería, pero es un problema al que le queremos dar una solución. Entonces, aquí la idea es cómo puedo saber el crecimiento de la población, cómo puedo saber cuántas personas va a haber dentro de 10 años. ¿Okay? Entonces, ese es el problema a responder. Ahora, el proceso para crear el modelo matemático lo mencionamos en la primera clase. Son prácticamente 4 fases. La primera de ellas es analizar el problema, tratar de entenderlo lo mejor posible. O sea, tenemos que crear una serie de hipótesis sobre qué es lo que nosotros estamos observando y por qué creemos que sucede. La segunda etapa es todo ese análisis que acabas de hacer, que o sea, realmente lo hacemos a través de palabras, tienes que describirlo matemáticamente. Es decir, es prácticamente como cambiar de idioma. Todo eso que ya escribiste ahí, cómo lo podemos representar usando el lenguaje de las matemáticas. Y el resultado va a ser una ecuación diferencial. Y es ahí donde entra el tercer paso. Esta ecuación diferencial por sí misma no me sirve. Yo necesito resolverla. Entonces ahí es donde entra esta materia. ¿Cómo paso de la ecuación diferencial al modelo matemático? En otras palabras, ¿cómo resuelvo la ecuación? Y ya la última fase es cuando ya tienes el modelo, tienes que ponerlo a prueba. O sea, nosotros ya tenemos bastantes datos sobre cómo ha crecido la población. Toma algún año de ejemplo, o sea, vamos a suponer de hace 50 años. Mira cuánta población había en ese momento, utilízalo en tu modelo matemático y dime supuestamente cuántas personas debería haber hoy en día.
Y ya con eso puedes verificar si es correcto o no. Y si no es correcto, pues entonces ya entramos a la última fase. Tienes que regresarte otra vez a las hipótesis y ver qué fue lo que salió mal. Entonces, a veces no se trata de que lo que tú observaste sea incorrecto, sino que es necesario agregar más factores, porque un mismo proceso puede tener una infinidad de modelos matemáticos, dependiendo de qué tan simple o qué tan complejo sea el análisis que hiciste al inicio. Por eso, para el crecimiento de la población actualmente existen una enorme cantidad de modelos matemáticos, no nada más uno. Y cada uno de ellos arroja diferentes resultados. Y, por ejemplo, eso de diferentes modelos también es muy común en finanzas, porque obviamente todas las personas que, bueno, todas las empresas que se dedican a las finanzas, pues tratan de crear sus modelos matemáticos que intenten predecir el comportamiento de los mercados. Pero pues obviamente si tú ganas dinero con ello, no les vas a decir a los demás tu modelo matemático, que ellos hagan el suyo y que a ver a quién le va mejor. Pues por eso también, o sea, para todo lo que tiene que ver con finanzas existen una infinidad de modelos matemáticos distintos. Entonces, aquí sucede lo mismo. Y les digo, por eso también en el examen no se copien, porque aquí sí va a ser muy evidente, porque les digo, el modelo matemático puede ser que todos ustedes entreguen modelos distintos y que todos estén bien, porque todo depende de la perspectiva que ustedes le hicieron. Entonces, a menos que se vayan a conectar mentalmente y a todos se les ocurran las mismas ideas el día del examen, no creo que todos vayan a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, por eso, no se preocupen por si está bien o mal, o sea, porque realmente lo que yo voy a revisar es si las ideas que ustedes están planteando son coherentes y si lograron esas ideas transcribirlas en una ecuación diferencial. Eso es lo que más me interesa. Entonces, bueno, o sea, no es un examen de todo o nada. Y ahí les daré una puntuación dependiendo de, pues, de qué tanto lograron hacer. Después, bueno, si este es el problema que yo quiero resolver, vamos a empezar con la primera fase, que es de la población. Y es ahí donde ya entran ustedes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos analizar o qué es lo que podemos observar con respecto a la forma en la que crece la población? ¿Qué se les ocurre? Actualmente cada familia tiene 2 hijos, por hacer una opción. ¿Sí? Pues, entonces una opción podría ser la cantidad de hijos. ¿Sí? Vamos a irlos anotando. Acuérdense, tienen que estar anotando todas las ideas que se les puedan anotar. Sí, porque ese es un detalle muy importante, porque no todas las parejas tienen la misma cantidad de hijos. Entonces, eso entra también con un factor importante. Los modelos matemáticos cambian dependiendo de la región. Porque, por ejemplo, aquí en México es más común que las parejas tengan muchos hijos. En cambio, en Estados Unidos o en Canadá, allá por lo general las parejas con un hijo ya es más que suficiente. Y hay de repente dos, pero ya más de eso como que ya no les agrada mucho la idea. Y lo mismo sucede en Europa. Y en cambio, por ejemplo, en la India, pues ahí sí de plano tienen una enorme cantidad de hijos. Entonces, por eso un modelo matemático podría funcionar aquí en México, pero no en Estados Unidos o no en Asia, en África o en alguna otra parte. Entonces, bueno, ese es un detalle muy importante a considerar. La cantidad de hijos que suele tener una pareja dependiendo de la región. Okay. Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre? Las definiciones por año de la población. Casi no te escuché, se muy borroso, mucha interferencia. Que las definiciones de las personas. Okay. Vamos a ponerlo como... Sí, exactamente, porque obviamente, o sea, no todos van a llegar a la edad adulta en la que puedan tener hijos. O sea, lamentablemente, o sea, pues hay muchos bebés que fallecen, o incluso hay muchos que fallecen en algún otro momento de su vida, ya sea por enfermedad, ya sea por violencia o por cualquier otro motivo. Sí, es importante tomar en cuenta eso. Okay. ¿Algo más que se les ocurra? El crecimiento poblacional, ¿no? Bueno, ese es el problema que queremos resolver. Pero, o sea, ¿a qué se debe el crecimiento? O sea, ¿qué factores alteran la rapidez con la que crece la población? Bueno, eso se relaciona con el primero. Pues el número de hijos, ¿no? Sí, sí, pues tiene mucho que ver con eso. Porque también en la cultura, les digo, o sea, hay algunos países en los que de plano ya no quieren tener hijos. Que de hecho, eso ahorita le pasa mucho a Reino Unido. No sé si lo han notado que últimamente Reino Unido ha como que relajado mucho las reglas con respecto a los inmigrantes. Y hay un motivo por eso. O sea, la razón
por la que están haciendo eso, y Canadá tiene reglas muy parecidas. Y es que en esos países las personas ya no quieren tener hijos. Entonces ahorita ya están enfrentándose a un problema muy serio, y es que su población está empezando a disminuir en lugar de crecer. Entonces todo nuestro modelo financiero depende de que la población crezca. Si la población no crece, la economía se va a venir abajo. Entonces por eso empezaron a implementar ese tipo de políticas, porque como ya la cultura es que las personas ya no quieren tener hijos, más que nada porque, o sea, como Reino Unido es un país donde es muy caro vivir, pues entonces ya las parejas la piensan de que, caray, tener un hijo no la vamos a hacer, o sea, no nos va a alcanzar para mantener. Entonces por eso dije, no saben qué, mejor así nos quedamos. Porque pues, ¿para qué tener un hijo si no lo voy a poder mantener? Entonces, digo, por eso están implementando ese tipo de políticas. Y de hecho, pues ahí también lo podríamos vincular, o sea, la cultura y la política del país. La educación también, ¿no? El nivel educativo. Sí, porque de hecho eso también, hay muchos estudios que han llegado a la conclusión de que mientras mayor sea el nivel educativo de una pareja, suele tener menos hijos. De hecho, es más común, al menos aquí en México, que las parejas que tienen un bajo nivel educativo suelen tener más hijos. Porque, pues, bueno, ahí afectan muchas cosas. Pero el caso es que esta es la parte complicada. Nosotros podríamos seguir así toda la clase, hasta toda la semana, y nunca vamos a acabar, porque hay demasiados factores. Entonces, por eso, por lo general, cuando se hace un trabajo de modelos matemáticos, no es algo de la noche a la mañana, o sea, por lo general es algo que tarda hasta años. Y también por eso hay personas que nomás se dedican a eso. Y obviamente ese trabajo lo publican para que otras personas lo puedan utilizar. Pero esos son trabajos que duran, le digo, por lo menos un año o dos. Porque aquí lo que tienen que tomar en cuenta es, mientras más factores agreguen ustedes a la lista, más complicada se va a volver la ecuación diferencial. Porque, o sea, todo esto es cierto, todo lo que acaban de decir. Pero digo, si nosotros intentamos crear un modelo con todo esto que acaban de mencionar, va a ser una ecuación diferencial muy compleja. Y lo más probable es que va a ser una ecuación parcial. Y dijimos que nosotros no nos metemos con ecuaciones diferenciales parciales porque pues eso ya, nosotros ni siquiera tenemos una computadora lo suficientemente potente para resolver eso. Así que también cuando estén haciendo modelos matemáticos, no dejen volar tanto su imaginación. Entonces, ahí lo que sigue, el siguiente paso es, bueno, dentro de esto mismo, o sea, ustedes pueden hacer una lista de todos los posibles factores que alteran el problema que a mí me interesa solucionar. Y el siguiente paso es, bueno, ¿cuáles de esos... No hay un límite, depende de la precisión que quieras en el modelo. Porque ahí lo que sucede es que les digo, o sea, si ustedes lo hacen en un modelo simple, hay algunos casos en los que funciona bastante bien. Y hay otros casos en los que va a fallar tanto que no te va a quedar de otra más que agregarle cosas. Entonces, por lo general, ahí lo que se hace es vete de lo más sencillo y vele agregando más cosas. Porque digo, hay algunos procesos en los que haces un modelo sencillo y resulta que funciona. Entonces ya con eso ya te olvidas de lo demás, o sea, ya funcionó, ya ahí queda. Por eso el proceso para crear un modelo matemático es un ciclo, porque lo que haces es, empieza con algo sencillo, cuando llegues al modelo, pruébalo. Si funciona, pues ya lo hiciste. Si no, regrésate otra vez al inicio y agrégale un poco más de variables. No tantas, o sea, para no llegar al punto de hacer algo extremadamente complejo. Vuelve a resolver la ecuación, tienes el modelo, vuélvelo a probar. Si todavía no funciona, pues ni modo, regrésate y agrégale todavía más variables. Después te digo, o sea, el primer modelo, el crecimiento de la población, está bastante sencillo, porque o sea, eso es lo que se hizo. Como en ese entonces no teníamos computadoras para resolverlas, dijeron, no, pues vámonos al modelo más básico posible. Y ahí lo que sucedió es que para los seres humanos fue un fracaso, no funcionó en lo más mínimo. Pero cuando lo utilizas para comparar el crecimiento de las bacterias o el crecimiento de algún microorganismo, funciona a la perfección. O sea, es bastante preciso. Entonces ahí fue donde te das cuenta de que el modelo funciona, solamente que depende de dónde lo quieras implementar. Por eso no hay una regla tal cual del número de variables, sino, o sea, esa parte es prácticamente a prueba y error. Vele agregando hasta que funcione. Porque digo, o sea, si te vas a lo más complejo y le quieres agregar todo al inicio, lo que va a suceder es que nunca vas a pasar de la ecuación diferencial. O probablemente vas a crear algo tan complejo que no la vas a resolver nunca. Y si no logras resolver la ecuación diferencial, pues entonces pues, nada de esto funciona. Entonces,
Bueno, vamos a avanzar porque ya casi se acaba la hora. Digo, ahí lo que sigue es, bueno, de todo lo que acaban de decir, cuál es lo que podemos utilizar. Entonces, vámonos por el modelo que les digo que es el más básico para no meternos con tanta cosa, porque si no, digo, aquí nos vamos a estar todo el cuatrimestre y no vamos a acabar. Digo, el modelo más básico que existe del crecimiento de la población, lo mencionamos ya el cuatri pasado y en la primera clase de este cuatri, dice de que, pues, básate en lo más lógico y en lo más obvio. Si la población es grande, obviamente va a crecer más rápido que una población pequeña, porque, o sea, es simplemente por lógica. Les decía, o sea, si tú tienes una población con 1 millón de habitantes y una que solamente tiene 100, en el mejor de los casos que sea 50-50 la población y que, pues, no sé si por querer apoyar a la causa o lo que sea, deciden todos formar parejas, pues en el mejor de los casos en un lado solo vas a poder formar 50 parejas y en el otro vas a poder formar 500,000. Entonces es obvio que mientras más parejas se forman, vas a poder tener más personas teniendo hijos. Entonces, suena lógico pensarlo, ¿no? O sea, mientras más grande sea la población, tiene que crecer más rápido. Y de hecho eso es lo que sucede. O sea, por eso, en el caso de la India, que es uno de los países más poblados, y China, que es el país más poblado del mundo, eh, suelen tener muchos más hijos. O sea, su población crece mucho más rápido que la de nosotros de aquí de México. Y no es por cuestiones culturales, ni por cuestiones de política, ni por nada de eso. Es simplemente porque allá son más que aquí. Y eso le hace que crezca más rápido la población. Entonces, lo que vamos a hacer es basarnos nada más en esa idea. Todas las ideas que ya dijeron son válidas, pero les digo, o sea, si las tomamos ahorita, pues vamos a hacer algo demasiado complejo. Entonces, simplemente vamos a basarnos en esa idea. Mientras más grande la población, más rápido va a crecer. Pero ahora viene lo complicado, eso cómo lo represento matemáticamente. Porque bueno, ya lo dijimos en palabra, pero bueno, yo necesito una ecuación diferencial. ¿Cómo tomo esa idea y la convierto en una ecuación? Mientras más grande sea la población, más rápido va a crecer. Entonces, ahí entra el concepto de proporcionalidad, que lo que dice es que hay una relación entre dos factores. El primer factor es la cantidad de personas que hay en una población. Y el otro factor con el que se relaciona es qué tan rápido crece. Ahí se tienen que acostumbrar a este tipo de conceptos. Porque ahí cuando decimos qué tan rápido crece, ¿eso qué es? Es una derivada. Una derivada es una razón de cambio, es una variable que está cambiando. Entonces, si hablamos del crecimiento de la población, estamos hablando de una población que está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, también les había dicho, todos los modelos matemáticos por lo general los basamos en el tiempo, porque a mí me interesa ver qué es lo que pasa conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, eso yo lo podría representar matemáticamente como la derivada de la población con respecto al tiempo, que viene siendo el crecimiento poblacional. Y sabemos que eso está relacionado o que es proporcional a la cantidad de personas que hay en esa población, que vendría siendo la P. Entonces, matemáticamente así es como yo lo representaría. Y ahí tienen que ser bastantes cosas en matemáticas, porque esa proporción, para poderla resolver, necesito convertirla en una igualdad, y eso lo hacemos simplemente agregando una nueva variable K. Eso lo explico mañana porque ya se acabó la hora. Entonces, para convertir la proporción en una igualdad, le agrego una K, y listo. Ya tengo mi ecuación diferencial. Y eso es una ecuación ordinaria de primer orden. Según las clasificaciones que vimos ayer, solo tiene una derivada, así que es de primer orden. Utiliza derivadas ordinarias, entonces es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y ya lo último es, solamente tiene una variable p ahí, lo que lo convierte en variables separables, porque esa p yo la podría pasar del otro lado. La k es una constante, entonces esa no cuenta. Fíjense, lo que cuenta son las variables, esas tienen que estar separadas, pero la k es una constante en este caso. Por lo tanto, ese es irrelevante del lado que la quieran poner. Pues el caso es que esa p que está multiplicando la podremos pasar del otro lado. Y ese diferencial del tiempo lo podríamos pasar multiplicando. Y ya con eso, ahora sí, todas las variables p están de un lado y todas las variables t están del otro. Lo que sigue, según el método de variables separables, resolvemos las integrales. Y la integral de p sobre p es el logaritmo natural de p. Y del otro lado, como la k es constante, esa no se le hace nada. ¿Y cuál es la integral del diferencial de t? T más c. Y ya una vez que tengo eso, ¿qué falta? Es el logaritmo natural como lo paso del otro lado. Como Euler.
Y lo que les decía, ese más c casi siempre termina en el exponente. Así que, ¿para dónde se va a ir? Y listo. Este es mi modelo matemático. Y una vez que resolví la ecuación diferencial. Esa es la ecuación que representa qué tan rápido crece la población cuando tomamos únicamente un factor, que es, mientras más personas hay en un lugar, obviamente va a crecer más rápido, porque pues a mayor cantidad de personas es más probable que se formen parejas y es más probable que muchas de esas parejas tengan hijos, así que obviamente, por lógica, mientras más personas hay en una ciudad, más rápido debería de crecer. Entonces, basándonos únicamente en esa idea, se crea este modelo matemático. Y digo, si lo conservamos con respecto a los seres humanos, no funciona. De plano no, o sea, está muy lejos de la realidad. Entonces ahí lo que se tendría que hacer es ver, pues bueno, voy a regresar a mi lista y voy a buscar alguna otra que podría ser la más importante de todas. O sea, de todas las que tengo ahí, ¿cuál podría ser la más importante? Y ya después lo que hacemos es, bueno, ese lo agregamos a la ecuación diferencial y volvemos a resolverla y volvemos a probar el modelo matemático. Si no funciona, pues otra vez nos regresamos, agregamos uno nuevo de esos factores y se repite el proceso hasta que el modelo dé los resultados más adecuados. Y digo, para los seres humanos no funciona, pero este modelo es muy importante porque en el caso de las bacterias, digo, funciona perfectamente. Entonces, ese me sirve muy bien para determinar, por ejemplo, cuando una persona se contagia de una enfermedad, qué tan rápido va a avanzar esa enfermedad. O sea, qué tan rápido se va a esparcir las bacterias o los virus dentro del cuerpo del ser humano. Entonces, para eso el modelo funciona muy bien y me permite saber más o menos cuánto tiempo tarda una persona en empezar a mostrar síntomas. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta? Para acabar con la clase. No yet. Okay. Bueno, ahí le vamos a dejar. Entonces, mañana no vamos a tener la sesión virtual. Les voy a poner ahí unos ejemplos de variables separables. Algunos que sí se pueden y otros que no, porque pues, tienen que aprender a identificarlos. Y les digo, o sea, no es una clase libre. Tienen que estar trabajando en eso durante la hora. Yo voy a estar aquí esperando a ver si hay alguna duda. Pero pues como nada más va a ser una sesión ahí de prácticamente como asesoría, por eso no es necesario estar conectados. Pero o sea, sí va a ser una clase. Entonces, si lo quieren trabajar antes, pues bueno, eso ya es su decisión. Nomás les digo, en el caso de que tengan alguna duda, pues me la tienen que enviar durante el horario de clases para poderlos atender. Bueno, para poderlos atender más rápido. Y pues bueno, entonces ya si no hay preguntas, pues ya. Nada más están ahí al pendiente de claro mañana que les ponga los ejercicios. Ok, profe, nos vemos. Sí, profe. Nos vemos.